¿Sí está grabando? Ya. Sí. Buenas noches. El día de hoy nos encontramos con Andrea y Mariel y yo me presento, soy Kineret. Vamos a realizar una entrevista grupal y comenzaremos con una serie de preguntas. La primera es, ¿qué son los grupos y cuál es su importancia? Mariel o Andrea, puedes decir. Bueno, esta la puedo contestar yo. Según George Gorbich, los grupos son una unidad colectiva real y parcial, directamente observable y fundada sobre actitudes colectivas que tienen una obra común que cumplir. También hay otros autores como Pichon Rivière que mencionan que un grupo consiste en una determinada cantidad de personas ligadas entre sí, unidos por una mutua representación interna, quienes se proponen un objetivo que pasa a transformarse en su tarea o meta. Esta se desarrolla por medio de un proceso de asunción y adjudicación de roles, que pueden ser formales o informales. También podemos decir que el motivo primario de su existencia es el cumplimiento de funciones necesarias y significativas dentro de una sociedad, sobresaliendo el rasgo distintivo de que los grupos que se refiere a los miembros comparten ciertas normas acerca de algo y se hallan mutuamente implicados en una interacción social orientada hacia la consecución de una meta común. Muchas gracias. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de cómo es que se forman? Claro, pues los grupos se forman a partir de las necesidades, intereses, metas, proximidad física y similitudes culturales que tienen los participantes en común. También durante la etapa de formación, los equipos se concentran en la definición o comprensión de las metas por un correcto desarrollo del procedimiento para llevar a cabo las tareas. En esta etapa es cuando se empiezan a conocer y comprender el liderazgo y las funciones de cada uno de los integrantes. También podemos mencionar que los grupos funcionan a partir de su administración, duración o funciones. Si son por administración, se refiere a que estos son administrados de la forma tradicional, por duración, que pueden ser permanentes o temporales, o por las funciones, que pueden ser de una función o interfuncional. Ok, muchas gracias, Andrea. Mariel, ¿nos podrías hablar un poco acerca de cuáles son los tipos de grupos? Hola, buenas noches, claro que sí. Pues desde la perspectiva organizacional, podemos decir que existen dos tipos de grupos, el formal y el informal. Los formales son los que se asignan por parte de la organización para el logro de objetivos de la empresa, mientras que los informales son los que se forman por los miembros cercanos o con los miembros que tienen las mismas ideas dentro de la organización. Sus características podemos mencionar que los grupos formales solo existen porque la organización existe, por lo cual podemos decir que son aquellos que son liderados por un líder formal y son conformados por la misma organización. Permite trabajar a los miembros de la empresa conjuntamente para poder alcanzar los objetivos de la empresa, asignando una responsabilidad y autoridad para la ejecución de tareas. Dentro de los grupos formales podemos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, son los grupos de trabajo, que está conformado por personas que trabajan en conjunto en alguna actividad laboral. Los grupos de mando, esos grupos reportan a un jefe, ya sea un gerente, un coordinador, entre otros. Esos grupos son duraderos. Un ejemplo podría ser los que se conforman en una escuela. Por otra parte, tenemos los grupos de tarea. Esos grupos tienen una duración muy breve, perdón, de los cuales solamente es su objetivo cumplir una tarea y después se desintegran. Después tenemos los grupos semiautomáticos. Podemos decir que esos grupos son autónomos, ya que tienen la autoridad de gestionar por su propia cuenta las tareas y procesos interpersonales mientras que desarrollan su trabajo. Están integrados por diferentes y por último podemos mencionar los equipos virtuales. Esos grupos deben de tener
ciertas características y aparte deben de hacerse responsable de sus tareas. Y los miembros tienen que contar con ciertas habilidades tecnológicas para que puedan desarrollar satisfactoriamente su trabajo. La supervisión de estos equipos es mínima. Y por parte de los grupos informales, podemos decir que esos grupos dependen del formal, ya que es el resultado de las relaciones laborales individuales y colectivas de los miembros de la organización. Son formados por intereses en común, surgen de manera espontánea como una respuesta al contacto social de los miembros. Los podemos reconocer porque no tienen tal cual una estructura definida ni cuentan con normas o procedimientos, por lo cual los grupos son liderados por personas con una influencia social y estos pueden pertenecer o no al mismo departamento. Tienen cierta duración, la cual es incierta. Estos grupos son muy importantes para la organización, ya que pueden ser beneficiosos o no para la misma, por lo cual no debemos perderlos de vista para poder lograr un buen funcionamiento. Me gustaría citar a Elton Mayon, ya que en sus experimentos realizados menciona que los grupos informales tienen más influencia en la producción, en la productividad de los grupos formales, ya que muchas veces podemos obtener más de esos grupos que desde los grupos formales. Algunas ventajas que podemos mencionar acerca de este grupo es que favorecen la socialización de la organización, podemos conseguir una mejor colaboración desde este grupo, proporcionan satisfacción social, estatus y seguridad, mejora la comunicación y ayuda a resolver conflictos. Dentro de las desventajas también podemos encontrar que el conformismo, el conflicto y los rumores y la resistencia al cambio también. Muchas gracias, Mariel. Y por último, ¿nos podrías comentar acerca de cómo es la toma de decisiones dentro de los grupos? Claro que sí. Me gustaría iniciar citando a Castro y Guerrero. Ellos mencionan en 2002 que es importante estudiar los grupos y equipos que coexisten en cualquier organización para saber cómo organizarlos, utilizarlos y multiplicar sus resultados. Es una estrategia consistente de desarrollo organizacional. A partir de ello, puedo decir que es importante conocer las diferentes habilidades de los miembros del grupo para poder lograr tomar decisiones asertivas para la empresa. Por ejemplo, las diferentes ideologías, valores, habilidades pueden enriquecer al equipo. Habrá personas que tienen habilidades manuales y otras que tienen un mayor uso de su intelecto. Con ello podemos tomar decisiones por ejemplo, en qué área sería más oportuno que se integre. Por otra parte, al momento de tomar decisiones, es importante considerar las opiniones de los miembros de la organización, ya que las decisiones en grupo favorecen a la empresa, ya que pueden recabar información de la perspectiva de los miembros de la organización. Con ello pueden realizar análisis más exhaustos, buscar mejores alternativas que favorezcan a la empresa y aunado a ello, los empleados se sienten motivados al ser tomados en cuenta y las decisiones son más respetadas. También es importante mencionar que al momento de tomar decisiones en grupo, se tomen en cuenta la responsabilidad individual, medir el desempeño individual, ya que los miembros disminuyen la productividad y se esfuerzan menos al integrarse en un grupo, por lo cual es importante tomar en cuenta la responsabilidad individual de cada miembro de la organización. Muchas gracias, Mariel. Bueno, como se ha podido apreciar, hemos notado la importancia de los grupos y así como cuáles son los tipos que existen. Pues es importante saber diferenciar entre el grupo formal y el grupo informal para poder pues desenvolvernos de la mejor manera en cada grupo, así como también desarrollar la toma de decisiones correspondiente a cada grupo. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Agradezco el tiempo tomado para esta entrevista y pues muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.